Así que vamos a entrar a la palabra del Señor y lo quiero invitar para que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 y estaremos leyendo del versículo 18 al versículo 25. Evangelio según San Mateo capítulo 1 del versículo 18 al versículo 25. Y leo la palabra del Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes allá dicen amén. No pierda ese hábito de decir amén, de decir gloria a Dios, de emocionarse con la palabra. Dios está buscando personas que todo el tiempo permanezcan apasionados con Él. Así que lo felicito por haber dicho allá amén, y los que no los motivo para que lo hagan. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Evangelio según San Mateo capítulo 1 del versículo 18 al versículo 25. Dice la palabra del Señor de esta forma. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios, aleluya. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu revelación. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Te doy gracias a ti, Espíritu Santo, porque has invadido, Señor, nuestra vida de una manera especial, Señor. Esa invasión es una invasión liberadora. Es una invasión, Señor, que saca lo que no te agrada a ti y te ubica a ti en todo lugar de mi vida y de mi ser. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias porque has ido a visitar a cada casa, a cada hogar, a cada hermano, Señor, y hoy nos quieres bendecir, Señor, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Si tú no estás en este sermón, será otro sermón más. Pero si tú estás, Señor, las cosas serán diferentes en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que quiero tratar en esta mañana es la obediencia. Hoy otra vez. La obediencia es que, mi hermano, el que aprenda a obedecer realmente la hizo. El que no refunfuñee cuando se le da una orden, realmente la hizo. Realmente la Biblia centra nuestra prosperidad, nuestro caminar en Dios a través de la obediencia. Y por supuesto, uno no puede obedecer sin fe. Quiere decir que una persona obediente tiene fe, y nuestro estilo de vida es el estilo de la fe. Dice la Escritura que hasta Jesucristo, estando en su cuerpo, estando en su carne, aprendió obediencia por lo que padeció. Así que la obediencia no se da de la noche a la mañana, se trabaja en ella hasta que se logra, y aquí seguimos trabajando porque vienen tiempos bonitos para nacir, y esos tiempos están condicionados a la obediencia. Así que tema la obediencia bajo el título El carpintero que obedeció. Hace muchos años atrás compartí un poquito de este sermón. Hoy quiero ir más allá porque el Señor nos está hablando de levantar un pueblo después de esta pandemia, de levantarse durante la pandemia y también después de la pandemia, un pueblo que sea obediente. ¿Qué está haciendo el Señor a través de todo este tiempo de mantenernos aquí encerrados en la casa, de ponernos el tapabocas, de hacer esto?
Está el Señor trabajando en nosotros de tal manera, mi hermano, que cuando termine todo esto y volvamos a estar congregando y volvemos a estar haciendo todas las actividades normales de la iglesia, hay un pueblo diferente y un pueblo obediente de tal forma que Dios lo pueda bendecir y se produzca un aceleramiento en esa bendición. Se dice que la gente va a tardar por lo menos un año para salir un poco de la crisis, pero yo creo que Dios puede acelerar los tiempos a un pueblo que ora, a un pueblo que clama, a un pueblo que le cree al Todopoderoso. Así que vamos a entrar en materia en esta hora. El tema, la obediencia, bajo el título El carpintero que obedeció. Mire que uno de los rasgos que caracterizan a un verdadero creyente, a un discípulo, a un verdadero líder espiritual, es la obediencia al Señor y a sus autoridades. Ojo con eso porque es una balanza. Obedezco al Señor y como obedezco al Señor, también obedezco a mis autoridades. Si alguien dice que es una persona espiritual, pero no se somete, realmente la persona no es espiritual. Realmente está diciendo mentiras. Realmente es una persona carnal. Si usted tiene un amigo que se dice ser líder, se dice ser pastor, pero tiene ese lenguaje de no, yo me someto a Dios, yo delante de un hombre no me humillo, huya de ese tipo de personas porque por lo general son falsos apóstoles, son falsos maestros, son líderes que no están basados en el reino de Dios, sino están fundamentados, su fe está fundamentado en el orgullo, en la emoción de Él, en que si quiere se somete y si no quiere, no. Así que una persona que dice que es obediente, que dice que es espiritual, realmente es porque es una persona muy obediente. ¿Qué traduce el diccionario de la lengua castellana como obediencia? Mire lo que dice, acatar, dice acción de acatar. Número 1, la voluntad de la persona que manda. Ojo, otra vez repito, el diccionario da un significado de obediencia, el diccionario de la lengua castellana. Dice así, obediencia es acción de acatar, número 1, la voluntad de la persona que manda. Número 2, de lo que establece una norma, Y número 3, de lo que ordena la ley, Eso es lo que traduce literalmente la palabra obediencia, el diccionario de la lengua española, de la lengua castellana. ¿Cuál es la definición bíblica? La definición bíblica para obediencia se define como acatar su voluntad, aceptar sus designios y someterse a su autoridad. Repito eso, la definición bíblica se define como acatar su voluntad, ojo con eso, aceptar sus designios y someterse a su autoridad. Es por tanto, mi hermano, una actitud que el ser humano debe aprender. No viene de manera innata, es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo. Es algo que Dios va formando en nosotros hasta que lo logremos completamente. En algunos se va a demorar más, en otros va a ser muy rápido, pero todos vamos a ser formados en ese trabajo de la obediencia, porque la obediencia es la que nos va a llevar al reino de los cielos. 3 elementos que nos van a ayudar a ser cada día más obedientes. El primero, la disciplina. Segundo, la constancia. Y tercero, motivación. La disciplina, mi hermano amado, es clave en esta vida. La disciplina es la que nos levanta a nosotros cada día a orar, aunque no tengamos fuerzas para orar. Cuando un cuerpo ha sido disciplinado, cuando un ser ha sido disciplinado para levantarse madrugado, se levanta solito. A la hora que se acuéstese a la hora que se acuesta, el cuerpo ya está tan disciplinado que a la hora que está acostumbrado a levantarse se despierta, aunque esté trasnochado, porque hay que desarrollar disciplina. La disciplina también hace que nosotros leamos la palabra a tiempo, estemos congregándonos, seamos creyentes verdaderos. Perdón, tomo un poco de agua. Se habla de constancia o persistencia. Es un mover del Espíritu de Dios en nosotros que nos ayuda a ser firmes, a permanecer, a estar continuamente conectados a Él. Y la motivación, para mí la motivación es que si yo obedezco voy a ir al reino de los cielos y puedo ver su reino también aquí en la tierra. Así que son 3 elementos que nos van a ayudar a ser cada día más obedientes.
Voy a explicar un poquito este pasaje de la Escritura. Este relato que hay aquí de Mateo 1, del 18 al 25, encontramos varias cualidades de este carpintero. Y bueno, yo creo que a estas alturas de la vida usted ya sabe de quién voy a hablar. Voy a hablar de José, el padre putativo del Señor Jesús. Recuerden que en la novena católica se dice así: oh Santísimo José, esposo de María y padre putativo del Señor. De este padre que el Señor puso, que el Señor Jehová de los ejércitos puso en la tierra para nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a encontrar varias cosas de este carpintero, de este hombre tan especial que aparece en la Biblia, que muchos no hablan de él, pero que hoy queremos resaltar su obediencia sobre todo a Dios. Se habla, mi hermano amado, de él como un hombre justo. El versículo 19 dice que era un hombre justo, que era un hombre realmente justo. Y hay una expresión más adelante, dice, y no quiso infamarla. Era que era un hombre honorable. Hoy en día muy pocos hombres son honorables. Uno encuentra hombres que hablan de lo que hicieron con la mujer el día anterior, que hablan de las mujeres mal, que hablan de sus cosas íntimas y lo ventilan con una facilidad, que se creen los reyes porque hicieron una maldad el día anterior y lo comentan a todo el mundo, hablan de las mujeres, hablan de todo el mundo, pareciera que no tuvieran el carácter de un verdadero varón de Dios. Así que este hombre, dice la Escritura, que era un hombre honorable, no quiso llevar a María a la humillación pública. Imagínate que de un momento a otro María comienza a tener su pancita creciente. Y él, cuando ve que está embarazada, en lugar de ir a decir cosas, porque recuerden que si esto pasaba, hasta la mujer podía perder hasta la vida. Pero viendo que está pasando esto, viendo que está sucediendo esto, él no la expone al escarnio público. Él piensa, no voy a hablar mal de ella, solamente la voy a dejar, porque era un hombre honorable. Ojo, porque hoy en día el honor está condicionado. El honor está condicionado. El honor ha pasado a otro nivel. Mire que estoy almorzando en estos días y mientras que estoy almorzando estoy escuchando una propaganda que están dando antes del noticiero Caracol. Y están hablando de una novela que fue muy vieja, que es muy antigua, que fue un éxito en un tiempo, que es Pasión de Gavilanes. Y ahí están diciendo cuando el honor está condicionado por el amor. Y esa expresión me puso a pensar, quiere decir que si yo amo a alguien, soy capaz de perder mi honor, soy capaz de meterme con una mujer casada, con una mujer, bueno, se me vienen muchas ideas con esta frase, porque hoy en día nosotros no somos personas honorables. Que Dios nos ayude a que se levante una iglesia honorable, que Dios me ayude a ser un pastor honorable, que no esté hablando mal de nadie, sino que esté siendo ese hombre con ese carácter de Dios. Que Dios nos ayude, porque de verdad hoy se ve dentro de las filas del Señor mucha gente con poco honor. Lo tercero que se habla era que era un hombre que creía en Dios. Esa expresión de que creía en Dios está implícito en todo el texto. Mire, está implícito. ¿Por qué? Porque en todas las veces que Dios le habla, él obedece. Entonces se nota que creía en Dios. Uno no puede obedecer si no cree en Dios. Por ejemplo, uno no se somete a una autoridad porque dice, yo no entiendo por qué el pastor puso a tal pastor, a tal líder, a tal persona en tal lugar. Yo no entiendo. Yo no logro entender si ese hombre no es igual a mí, no tiene las mismas características mías. Pero cuando una persona tiene fe, cuando uno coloca una persona que aparentemente no va a dar la talla en ese lugar, todo el pueblo dice, pues creemos en el Señor, porque Dios es el que quita y pone reyes. Y cuando alguien toma esa actitud, realmente es porque cree en el Señor, porque obedece a Dios, porque sabe que Dios está en control de todo. Y si permite que entre al ministerio un Judas, recuerden todos que los Judas también son necesarios. También se habla de que era un hombre obediente. El versículo 24, y de aquí quiero resaltar este versículo porque es tremendo, dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Tan pronto él sale de este éxtasis espiritual, sale a obedecer. Gloria a Dios que todavía habemos personas que nos gusta obedecer.
Habemos personas que Dios nos dice algo y decimos, sí Señor, como ordene. Habemos personas que Dios nos dice, cambie ese amigo y lo cambiamos. Habemos personas que Dios nos dice, no se vaya por ahí y obedecemos. Qué bonito que todavía hay creyentes así como este carpintero llamado José. Así que muy pocos predican de este hombre porque algunos lo creen como poca cosa. Pues ante otros personajes realmente José no hizo bulla, José no habló mucho, de él no se habla demasiado. Este hombre fue alguien silencioso, realmente no hizo ruido, pero les aseguro que si el Padre escogió a alguien que fuera realmente serio con el proyecto divino, fue a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque era el mejor hombre del mundo, así como lo fue María, la madre de Jesús. Porque mire, imagínate, ¿quién va a obedecer? ¿Quién va a querer el escarnio público cuando Dios se le aparece a María y le dice vas a quedar embarazada? Ella podía hasta perder la vida, mejor dicho, ella yo creo que podía haber pasado muy malos momentos por esto, pero aceptó. Muy pocas personas de este talante, como lo fue José, como lo fue María. Realmente es un hombre excepcional. José debió haber sido un individuo sumamente extraordinario, porque de lo contrario Dios no lo hubiera escogido para que se responsabilizara de su hijo. Es que me da escalofrío de hablar esto. Me parece impresionante, mi hermano amado, que Dios escogió a este hombre porque sabía lo responsable que era, lo obediente que era. Mira, amado, haga una pausa en este momento para considerar a este hombre que jamás dudó en hacer lo que Dios le mandaba. Esa es una cualidad que quiero resaltar hoy en la vida de José y es su obediencia. ¿Quién de nosotros, los varones, estoy hablando con los varones, estaríamos dispuestos a creer que nuestras esposas están embarazadas por obra y gracia del Espíritu Santo? Piénselo por un momento. Piénselo. Pero, ¿sabe qué, amado? José creyó y obedeció a Dios. ¿Quién de las mujeres estarían dispuestas a dejarse embarazar por un ser llamado Espíritu Santo? Pues María sí estuvo dispuesta. Así que la obediencia aplasta toda duda. La obediencia nos lleva a experimentar encuentros muy profundos con Dios que jamás hubiéramos experimentado si no hubiéramos obedecido a lo que Dios nos dijo, a la orden que Dios nos dio. Así que hoy quiero hablarles de los cambios que la vida de José experimentó producto de la obediencia a Dios. Si alguien quiere obedecer a Dios, debe saber que va a experimentar cambios. Y esos cambios van a ser abruptos. Por ejemplo, en el caso de su servidor, yo quería ser maestro de educación física. Imagínese, de maestro de educación física a pastor. Esos eran los sueños míos siendo el hijo de un mecánico. Porque toda mi familia, mi papá mismo quería que yo fuera mecánico, que yo fuera conductor. Pero internamente yo quería ser maestro de educación física. ¿Quién iba a pensar que iba a terminar siendo un pastor? Porque son los cambios que Dios le hace a un siervo, a una sierva que son obedientes. Espero que me esté comprendiendo lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Espero que usted esté discerniendo y se emocione como yo estoy emocionado. Amado, Dios es bueno, Dios es precioso, Dios es hermoso. Mi Señor le permitió a mi esposa terminar su carrera de licenciatura en español, pero ella tenía muy clara su función. Ella quería ser una buena mamá. Y no solamente es una buena mamá de sus hijos, sino también es una mamá espiritual fenomenal, formidable, porque uno experimenta cambios cuando se entrega a la voluntad perfecta de Dios. Hablemos de los cambios que experimentó José producto de su obediencia a Dios. El primer cambio es el cambio de lugares. Cuando él acepta a María como su esposa y acepta criar a Jesús como si fuera su hijo, José se vio obligado a moverse de un lugar a otro en varias ocasiones. Primero fue a Jerusalén para empadronar, o sea, para censar a su familia, y lo podemos encontrar en Lucas capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5.
Segundo, una vez que nace Jesús, el niño Jesús debe escapar hacia Egipto para evitar la muerte del niño Jesús. Esto lo puede encontrar en San Mateo capítulo 2 del versículo 13 al 18. Mire cómo Dios cambia a sus obedientes de lugar. Él los lleva al lugar que tiene que llevarlos. De pronto hay personas que no han llegado a ver la bendición, a experimentar la bendición, y es sencillamente porque no se han dejado cambiar de lugar de Dios, porque somos reacios a la norma, a la orden de Dios. No obedecemos. José, el Señor le dijo, huye para allí, y se fue para allá. Tercero, dice en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 23, dice que él regresa a Galilea. Entonces, mire, primero se va a Jerusalén, después escapa hacia Egipto y después regresa a Galilea. Dios lo mueve, porque Dios, cuando hay una persona obediente, lo mueve al lugar donde está la bendición, al lugar donde puede escapar de lo que está sucediendo. Por eso es que hay personas, mi hermano amado, que todavía están rodando y rodando, no han aprendido a obedecer a Dios. Y como no han aprendido a obedecer a Dios, por eso todavía no han experimentado un cambio de vida. Cuando Dios lo cambia a uno de lugar, también lo cambia de vida, le cambia todo, le cambia su manera de comer, le cambia su cultura, le cambia todo, porque Dios lo cambia de lugar. Una cosa es vivir en Bogotá y otra cosa es vivir en Ibagué. Cuando usted va y vive a Ibagué, se va a dar cuenta que la gente en Ibagué es mucho más revoltosa, en diciembre ponen música, son más chacharacheros, en Bogotá somos más queditos, más amañaditos, más quieticos, y se puede dar cuenta que cuando uno cambia de lugar, también cambia de estilo de vida. Por eso de pronto muchos no han cambiado de estilo de vida y siguen en la misma vida, sencillamente como no son obedientes al Señor, pues cómo le van a obedecer a Dios para los cambios. Entonces esto nos deja una gran lección, que la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por Él, sabiendo que nuestras vidas estarán mejor en sus manos, Nosotros entendemos que cuando nos abandonamos en Dios, estamos mucho mejor en Él. Así que la obediencia a Dios resultará en un inevitable mover de un nivel espiritual a otro superior. Así como José se movió de una ciudad a otra, así Dios quiere movernos a una condición espiritual, de una condición pasiva a una condición espiritual activa. Algo donde Dios nos quiere usar, algo donde Dios nos quiere bendecir, donde Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida. ¿Cuántos aquí desean ser más espirituales? No sé usted si contestó sí, pero yo sí. Y para que esto ocurra, debo obedecer la voz de Dios. Debo obedecer la voz de Dios. Así que esto también nos dice, mi hermano, que una persona hoy puede ser líder de grupo, pero mañana divinamente puede estar barriendo el parqueadero de la iglesia o lavando los baños y a esta persona no le influye nada, porque como es obediente a la voz de Dios, él sabe que era líder ayer, pero ahora barre la iglesia y no tiene ningún problema con eso, porque sabe que los movimientos de Dios siempre lo llevan a uno hacia la victoria, y diga amén a eso. Yo he visto demasiados hermanos desobedientes, no solamente en la iglesia, en donde vaya he encontrado, no solamente en nuestra iglesia, a todas las iglesias donde he ido, en exploradores, gente que le cuesta trabajo moverse de su lugar. Tuvimos que sacar a algunas personas de las directivas de Exploradores del Rey, y esto generó que muchos se ofendieran conmigo, se enojaran. Hay otro que me hace todo el tiempo la guerra, creyendo que me la está haciendo a mí, pero los movimientos no los hice yo, los hizo el Espíritu Santo. Número 2. Otra de las cosas que cambió o que José experimentó producto de la obediencia fue los cambios de compromisos. Cuando José contrajo matrimonio y luego nació Jesús, algunas responsabilidades se sumaron a su vida. Entre las más importantes encontramos una en particular: criar a Jesús. Criar a Jesús como si fuera su hijo y hacer de él un hombre de bien para la sociedad. Esto fue algo que Dios le delega a este carpintero obediente. Los judíos antiguos creían que el que no enseña a su hijo un oficio, lo enseña a robar.
Ese era un dicho entre los judíos. El que no le enseña a su hijo un oficio, lo está enseñando a robar. Así que entonces José enseña a Jesús el oficio de la carpintería. Pastor, ¿y en dónde está eso? Marcos capítulo 6, versículo 3. Allí se nos muestra que el Señor José le enseña al Señor Jesús, a nuestro Señor Jesús, el oficio de la carpintería. Pero mire que la preparación más importante que José debía hacer en la vida del Señor Jesús fue en la parte espiritual. Él, como buen padre judío, instruyó a su hijo en las Sagradas Escrituras y lo lleva a la sinagoga a estudiar. Usted puede encontrar esto en Lucas capítulo 4, 16. Allí el mismo José lleva a su hijo Jesús a estudiar. ¿Pero a estudiar qué? Las Escrituras. Esto nos deja como lección que la obediencia a Dios nos llevará a asumir compromisos cada día más y más importantes y trascendentes en la grandeza del reino. Mire, Él va a colocar los planes de Él en nuestro corazón. Y de pronto muchos de nosotros teníamos unos planes, pero Dios los va a cambiar por los planes de Él. Por eso hay mucha gente que le tiene miedo a obedecer a Dios, porque Dios le puede dar una orden de decir, mire, ya no hagas más esto y ahora dedícate a trabajar para mí, a hacer esto, o puede ser, abandona esto y métete en esto, y Dios le puede hablar, y mucha gente le cuesta trabajo obedecer porque también tienen temor de que Dios los mueva, les cambie sus prioridades, les cambie sus compromisos. Y aquí yo creo que José ya tenía una vida. Él iba a terminar siendo el mejor carpintero en Jerusalén, el mejor. Pero aquí el Señor le cambia la vida. Ahora no va a ser solamente un carpintero, sino va a ser un hombre que forme al Hijo de Dios. Así que aquí las cosas cambian. Recordemos que el texto bíblico dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Diga amén a eso, diga aleluya, glorifique el nombre del Señor por esta palabra que le da. Ya es tiempo de que asumamos el compromiso de transformar este mundo que está decadente y hacer un mundo mejor. ¿Cuántos de los que están aquí conectados a esta transmisión quieren ver a su nación transformada para bien? Yo creo que muchos. Si así lo deseamos, al igual que José, debemos ser obedientes y debemos asumir el compromiso que tenemos como iglesia de ser un ente transformador en toda esta nación. También debemos asumir el compromiso de mejorarnos a nosotros mismos. Amado, nuestro estilo de vida debe cambiar, nuestro pensamiento, nuestras palabras, nuestras acciones deben cambiar. Porque cuando Cristo llega al corazón de alguien, todo cambia su lugar. Tercer cambio que experimentó José cuando tiene ese encuentro con este ángel: los cambios de mentalidad. José no podría haberse movido de la ciudad, mucho menos haber asumido estos compromisos que no le correspondían si su mente no hubiese sufrido algún tipo de cambio. Sin cambio de estructura mental no hay cambio de vida. Podemos afirmar que Dios hizo que los pensamientos de José cambiaran. Fue el Señor quien produjo en el interior de este hombre ese clic que todos necesitamos a la hora de avanzar a una vida mejor, a una transformación de esquemas mentales, a cambiar estructuras mentales, que es urgente que nosotros cambiemos en la vida para que podamos realmente pertenecer a este reino de los cielos. Si usted no cambia su mentalidad, si usted no cambia su manera de pensar, nunca va a cambiar su manera de vivir. Es necesario que se cambie esa estructura mental, que pienses a creer que eres valioso para Dios, que empieces a confiar plenamente en el Señor, que creas que si Dios te dijo que te va a levantar será así, que creas que ahora tu vida es una vida de fe, que tu estilo de vida es la fe, que le crees al Señor, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, que la fe es algo, mi hermano amado, que se necesita para poder agradar a Dios. Y cuando tú cambias tu estructura mental, tu vida, tu entorno cambiará, tu hogar cambiará. Sin cambio de mente, mi hermano amado, estaremos dando vueltas en el mismo lugar por años. Es mejor
decir voy a hacerle caso al Señor, voy a hacerle caso. Tienes que abandonar la duda. Si Dios te dijo que te va a prosperar, te va a prosperar en el lugar que sea. Si Dios puede decir diferente, decirte tú no eres un ministro del tiempo completo, dedícate a trabajar porque yo quiero hacer de ti un doctor, quiero hacer de ti un médico, un abogado, porque yo quiero que tú seas esa columna financiera de la iglesia. Dios también le puede decir a alguien, yo no te llamé al ministerio de tiempo completo, pero también le puede decir a muchos, yo te llamé al ministerio de tiempo completo. Pero para que esta palabra realmente llegue a alguien, debe haber un cambio de estructura mental, debe haber alguien que diga, yo me muevo para lo que Dios dice. Si Dios me dijo esto, lo voy a hacer. Si Dios me dice esto, lo haré a cabalidad. Lo haré como Dios quiere que lo hagamos. Así que, amado, José experimenta, mi hermano amado, tres cosas muy importantes, hermano, cuando decide alguien obedecer. Cambio de lugar, número 2, cambio de compromiso y número 3, cambio de mentalidad. Quiero concluir en esta preciosa y hermosa mañana. Seguramente hay personas que están esperando que cosas grandes sucedan en sus vidas. Ya sea que usted está esperando una sanidad, ya sea que usted está esperando la cancelación sobrenatural de una deuda, ya sea que usted quiera reconciliarse con su cónyuge, ya quiera hacer que usted quiera que su hijo vuelva al hogar, a la casa, de pronto usted también desea o anhela que su esposo o su esposa se conviertan realmente al Señor, ya sea que tú quieres salir de una situación bastante complicada. En fin, hermano, todos tenemos la necesidad de un milagro y todos los que estamos conectados en esta mañana estamos también esperando que haya un milagro. Sin embargo, yo les puedo afirmar que esto no sucederá a menos que, al igual que José, estemos dispuestos a obedecer a Dios y dejar que nuestras vidas sean guiadas por el Espíritu Santo. Dios nos ayude a obedecer. Dios nos ayude para que no dudemos. Hacer, mi hermano amado, de la obediencia un hábito en nuestras vidas es necesario para poder ver lo sobrenatural de Dios. Amén, dígalo ahí, hermano. Si lo hacemos, si nosotros obedecemos a Dios, nos esperan bendiciones. ¿Sabes por qué? Porque en toda la Escritura dice que la obediencia siempre será recompensada. Que la obediencia será recompensada. Así que recapitulemos. José es el carpintero obediente por excelencia. Y José experimenta 3 cambios cuando decide obedecer la voz de Dios. El primer cambio, el cambio de lugar. El cambio de proyecto, en segundo lugar, el cambio de compromisos. Y tercer lugar, el cambio de mentalidad. Su mentalidad. Cambia de proyectos, cambia de compromisos. Todo cambia cuando uno decide obedecer a Dios. Cuando usted decide ser obediente a la voz de Dios, le cuento que le van a venir cambios. Algunos a usted no les va a gustar al principio, pero con el tiempo va a ver que por causa de la obediencia, las bendiciones te alcanzarán.